Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu.
hoy damos gracias al Señor una vez más por poder estar unidos en su presencia y poder compartir y oír el mensaje que tiene para nuestras vidas en este día. Hoy nos vamos a basar en una vivencia que tuvo la iglesia primera allí en Hechos 4, desde los versículos 23 al 31. Y el mensaje de hoy se llama ¿Cómo reacciona la iglesia ante la prueba? Pasamos por diferentes pruebas a lo largo de nuestra vida. Muchas son individuales, otras son a nivel familiar, otras a nivel país, a veces tienen que ver con lo económico, otras veces con la salud. Cualquiera sea la prueba por la cual cada uno de nosotros esté pasando, vamos a reflexionar qué nos habla la palabra de Dios, cómo deberíamos reaccionar conforme al ejemplo que Él nos dejó en su palabra. La iglesia que nos cuenta los hechos estaba en medio de una circunstancia de temor, de cárcel, de amenaza. Era una situación de constante preocupación. Pero frente a esa situación, la iglesia se reúne y se pone a orar. Y esta oración tiene unas características muy lindas que nos van a ser útiles para aprender, para poder aplicar en este tiempo cada uno de nosotros. En el versículo 23 leemos que Pedro y Juan, quienes habían estado en la cárcel y los soltaron, ni bien les pasó esto, fueron a los suyos, dice el versículo 23. Frente a la dificultad que ellos tenían, acudieron a los suyos. Se reunieron con los que también confiaban en Dios. Compartieron su aflicción con quienes entendían y con quienes obraban como ellos conforme al nombre de Jesucristo. Qué bueno es, iglesia, que podamos compartir nuestras cargas los unos con los otros. Que nos podamos mandar un mensaje, que podamos orar por el otro, que podamos decirle estoy orando por vos, porque los suyos, los nuestros, somos nosotros, los llamados, su iglesia, aquellos por los cuales Dios dio su vida, sus hijos. Y si aún no compartís en una iglesia, te animo a que te unas a un grupo en donde hable la palabra de Dios y pueda ser de edificación para tu vida. El Señor nos dio a los suyos, nos dio a los nuestros, y la iglesia está para que nos podamos fortalecer los unos a los otros en tiempo de dificultad. Y a Dios. Luego leemos que ellos comienzan en el versículo 24 orando, reconociendo la soberanía de Dios. Ellos estaban pasando por una circunstancia difícil, pero no comenzaron mencionando el problema, sino que dice que se unieron y que comenzaron alabando a Dios y proclamando su soberanía. Dice el versículo 24 que reconocieron la soberanía de Dios, centraron su oración en Dios y no en la circunstancia. No oraron con queja, oraron dirigiéndose al único que podía ayudarles en medio de esas circunstancias. Luego de recordar la palabra, ya en el versículo 28, reconocen que todo lo que pasa, pasa por voluntad de Dios. Dios es el que determina todas las cosas, es el Dios de la historia. Al Señor no se le escapa nada. Dice la Biblia en Lucas 21:18 que no se nos cae ni siquiera un pelo de la cabeza sin que Él lo sepa. La soberanía de Dios nos habla de que Él está en control de todas las cosas. No hay líder, ejército, gobierno, potestad, reinado, principado o lo que sea que se pueda oponer a la voluntad de Dios. Dios es Dios desde los principios y hasta la eternidad y por siempre, y no dejará de cumplir su voluntad en nuestras vidas. Recién en el versículo 29
mencionan, miren, lo vamos a leer, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Recién allí le cuentan al Señor el problema. No porque el Señor no lo supiera, sino porque ellos primero dispusieron su corazón a reconocerle. Y oran, pero no le piden a Dios que les quite el problema. Le piden a Dios que les dé valor para enfrentar esa circunstancia. Les dice, mira, Señor, las amenazas. Y les dice que les dé valor. El Señor quiere enseñarnos hoy a que podamos ir a Él y orar y pedirle y clamar, centrándonos siempre en Él y en su poder, y pedirle que en el medio de la circunstancia nos ayude. Puede quitar la circunstancia, Él tiene poder para sacar la circunstancia que nosotros estamos viviendo. Pero muchas veces, en vez de hacer eso, lo que va a hacer va a darnos fuerza para que podamos pasar por esa circunstancia. Nos va a ayudar en medio de la circunstancia. Dios no tiene límites. Nada limita su presencia, su poder y su obrar. Por eso, aunque estemos en peligro, en valle de sombra de muerte, dice la palabra que Él nos va a sostener. Que su vara y su... En el versículo 29 leemos también qué piden. ¿Y saben qué? Estos hermanos piden valor para hablar la palabra. Y este valor, este ser valiente, no significa ser imprudente, pero sí significa ser perseverante. Que le podamos pedir a Dios que nos pueda quitar el temor. Que le podamos pedir al Señor que sigamos cada uno de nosotros en un compromiso con Él de obedecerle, de hacer lo correcto. Eso es ser valiente. Y ellos le pidieron eso. Danos valor para seguir. Danos valor para hablar tu palabra. Danos denuedo, dice la versión Reina Valera, ¿sí? Danos valor, danos esa valentía para enfrentar todos nuestros temores en medio de la circunstancia y para que podamos seguir hablando de vos a otros y contar a otros lo bueno que vos hiciste y para que en el medio de las circunstancias que estamos viviendo nos ayudes a pasarla. En el versículo 30 pidieron algo hermoso, pidieron el respaldo del Señor y pidieron que por misericordia y por gracia Él siga haciendo milagros para que otros puedan creer. ¿Vieron cuando nosotros oramos por sanidad, aún de los que no le conocen? Oramos por los enfermos, oramos por quienes están pasando una situación difícil, oramos por otros y le pedimos al Señor que en su gracia y en su misericordia haga milagros. Y Él lo puede hacer, y Él lo quiere hacer, y Él lo va a hacer. Aún pasando por circunstancias difíciles, Él nos va a fortalecer y vamos a ver su mano obrar para ayuda de otros y para la gloria de su nombre. Y en el versículo 31 dice que cuando ellos oraron, dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y aquí la palabra denuedo, la palabra valentía, es esto, es osadía para hablar, es expresarse sin reserva, es libertad de palabra, es hablar con franqueza, es valor, es entusiasmo. Iglesia, el Señor nos quiere dar todo esto. Es todo lo opuesto a la cobardía, a la timidez o al temor. Es un don, es un regalo que viene de parte del Señor y que la gente común como nosotros podemos recibir como resultado de la llenura de su Espíritu Santo. Él nos ha dado poder y autoridad.
Y esta no es una cualidad humana, no es algo que nosotros podamos adquirir por nuestros propios medios o con nuestros propios esfuerzos, pero sí será resultado de la llenura de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo reacciona la iglesia al llegar el momento de prueba? En medio de la circunstancia, sea cual sea la que estemos pasando, ora con los tuyos. Oremos unos con otros, unos por otros, reconociendo siempre la soberanía de Dios, quitando de nuestras oraciones la queja, recordar la palabra, lo que Él hizo y sus promesas, pedirle a Dios no que nos quite el problema, sino que nos ayude a pasar por ese problema. Pidámosle valor para hablar la palabra. Pidámosle valor que es que sigamos siendo perseverantes, que podamos enfrentar y que sean quitados nuestros temores de su mano. Roguemos, sigamos rogando por su respaldo, con milagros, con señales, para que muchos puedan creer. Y el Espíritu Santo vendrá sobre nuestras vidas, llenará nuestros corazones y nos dará ese don, ese regalo sobrenatural para poder seguir de pie y en fe, tomados de su mano. Mira, hermano, el Señor prometió, y lo que Él promete se cumple, que en medio de nuestra prueba y de nuestra circunstancia y de nuestra hora difícil, nos dice: esforzaos y cobrad ánimo. No tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esto está en Deuteronomio 31:6. Iglesia, ¿qué vamos a hacer frente a la prueba? Saben que la iglesia que leemos aquí en los Hechos, en Hechos 4, siguió creciendo, ¿sí? Y siguieron creciendo los problemas y las dificultades que les rodeaban. La palabra misma nos cuenta que a algunos se les habían sido quitadas sus casas y sus bienes. Otros sufrían persecución, cárcel y muerte. Otros eran puestos como burla en lo que se llamaba el circo romano, y los ponían a correr carreras, pero en esas carreras se burlaban porque lo que terminaba pasando es que se terminaban muriendo, porque los corrían leones. Era algo tremendo lo que pasaban los cristianos de aquella época. Y en Hebreos 10:34 leemos que el escritor le escribe a este grupo a quien estaba dirigida la carta. Les dice: sufrieron junto a los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. En otra versión dice: lo aceptaron con gozo. ¿Cómo pudieron esto? Y la misma palabra sigue diciendo: porque sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. Mi hermano, el Señor nos hizo eternos, puso eternidad en nuestro corazón. Y si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, viviremos una eternidad junto a Él por siempre y para siempre, eterna. En donde no habrá llanto ni dolor, dice la palabra. Y allí está puesta nuestra esperanza. Aquí el Señor nos va a dar valor, valentía, de nuevo, ese don, ese regalo del Espíritu Santo, su llenura, su plenitud. Y nuestra esperanza, dice la palabra, no será avergonzada. Y tiene cumplimiento seguro, porque la palabra se cumple. Dice el Proverbios 23:18. Lo cierto es que hay un futuro, y tu esperanza no será avergonzada. Mi querido, el Señor nos regaló vida eterna y también vida abundante aquí. Y esa vida abundante aquí es bajo la llenura de su Espíritu Santo, para pasar por toda circunstancia y aún por el valle de sombra y de muerte, sin temor, porque el Señor está conmigo. Oramos.
Padre amado, te damos gracias porque vos no nos dejás ni nos desamparas. Y en el medio de la prueba y la dificultad, nosotros queremos aprender a orar como oró aquí la iglesia. Señor, buscándote, estando unidos, reconociendo, Señor, que tú eres Dios soberano y nada se escapa de tus manos. Pidiéndote, Señor, que nos sigas dando valentía, valor para hablar tu palabra, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder seguir en medio de la prueba. Gracias, Padre amado, porque vos prometiste que no nos ibas a dejar ni nos ibas a abandonar. Y gracias porque nuestra esperanza no va a ser avergonzada, porque tenemos un futuro que es en Cristo y tenemos aquí la llenura de tu Espíritu Santo para vivir plena y de manera abundante aún en medio de la circunstancia y la prueba. Fortalece, Señor, a tu iglesia en esta hora. Que tu Espíritu Santo esté visitando cada casa, cada vida y que la llenura de tu Espíritu Santo esté haciendo el obrar que tenía para este día pensado en cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, hermanas, estamos viviendo tiempos donde predomina el enojo, la angustia, la bronca, el rencor, la violencia. Y en medio de todo este contexto que estamos viviendo, Dios nos manda a hacer algo. Y el motivo de oración de esta semana está en Mateo 5, 9. Y juntos vamos a descubrir a ver qué es lo que Dios pide a sus hijos que hagamos en medio de todo este tiempo tan complicado y tan caótico. Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados quiere decir felices. ¿Y los pacificadores saben quiénes son? Los que aplacan esos momentos de enojo, de división, los que calman esos momentos donde hay pelea y hay bronca. Entonces podríamos decir felices los que calman el momento de pelea, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Difícil tarea, ¿verdad? Sí, difícil. Es muy difícil a veces mismo en nuestra propia casa ser pacificadores. Y es ahí donde tenemos que empezar a poner en práctica esto. Pero más allá de que sea difícil, Dios nos da las herramientas para poder serlo, ser pacificadores. Si Dios pide que seamos pacificadores es porque Él nos proveerá lo necesario para que lo podamos ser. Somos sus hijos y Él quiere que en medio de donde nosotros nos movemos, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en la facultad, con nuestros vecinos, sus hijos que somos nosotros, seamos pacificadores en medio de este tiempo. ¿Tarea difícil? Sí, difícil, pero no imposible, porque Dios nos dará las herramientas para que seamos pacificadores y seremos felices porque somos sus hijos. ¿Qué les parece si oramos? Señor Jesús, nosotros en este día venimos delante de su presencia a ponerles nuestras vidas en sus manos. Señor, que esta oración llegue al trono, Señor, de la gracia, para que nos esté ayudando en esta semana a poder ser pacificadores. Ahí donde usted nos puso, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la escuela, en la facultad, con nuestros vecinos. Señor, usted nos pide que seamos pacificadores, que cuando hay división, enojo, bronca, peleas, calmemos, Señor, esos ánimos y ahí es donde vamos a estar resplandeciendo su luz como hijos suyos. Gracias, Señor, por esta tarea que nos da en esta semana. Le pedimos que nos esté ayudando. Pido, Señor, en este día que esté bendiciendo a mis hermanos, todas las personas que estén escuchando esto, Señor, que su amor los rodee, Señor, que su Espíritu Santo los acompañe y que esté supliendo todas las necesidades que ellos tengan. Bendigo, Señor, los lugares donde nos ha puesto, Señor. Bendigo a mis hermanos y le entregamos, Señor, nuestras vidas para que nos ayuden esta semana con las herramientas que usted nos provee para que podamos ser pacificadores, calmemos ánimos y seamos felices porque somos sus hijos. Gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Espíritu, ven y lléname, Señor.